Hoy, en el programa de la UNED en Radio 3, Sin Distancias, les ofrecemos una panorámica general sobre las obligaciones y contratos. Y para ello contamos con un experto, el catedrático de Derecho Romano de la UNED, Federico Fernández de Buján. Bienvenido y gracias por compartir su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes siempre que me proporcionan la oportunidad de venir a esta Radio UNED, que es ciertamente uno de los instrumentos absolutamente indispensables de nuestra enseñanza a distancia. Todos nosotros tenemos obligaciones que cumplir a lo largo de nuestra vida. La expresión obligación es común en nuestro lenguaje diario. Estamos obligados o nos vemos obligados a cuidar a nuestros hijos o a atender a nuestros mayores. Estamos obligados a pagar una hipoteca o un aparcamiento. Son muchos los ejemplos que podríamos poner, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de obligación? Así que podríamos empezar con algo fundamental, saber cuál es el concepto de obligación, el concepto de obligación jurídica, profesor Fernández de Buján. Bueno, situando la cuestión que vamos a abordar, que es una panorámica general sobre una parte del programa de la materia llamada Derecho Romano, que está en el segundo cuatrimestre del grado de Derecho, al principio estudiaron ustedes ya derechos reales, los derechos sobre las cosas, ¿no? Después de los derechos sobre las cosas se estudian las obligaciones y los contratos, que son los derechos de crédito, es decir, hay una gran clasificación entre derecho de crédito y derecho real. El derecho real es un derecho que recae sobre una cosa, en cambio un derecho de crédito es un derecho que se tiene frente a una persona, no recae sobre una persona porque la persona nunca puede ser objeto de derecho, sino que solamente las cosas son el objeto de derecho. Entonces, derecho de crédito se tiene frente a una persona. La persona que tiene el derecho de crédito se llama acreedor y la persona que queda vinculado con ese acreedor a cumplir una determinada prestación se llama deudor. Entonces, dice usted, pues bueno, en el lenguaje corriente utilizamos muchísimas veces la expresión quedamos obligados, tengo la obligación de hacer tal cosa, tal. Bueno, pues yo diría, el concepto de obligación no es un concepto jurídico propiamente dicho. Muchas veces decimos, estoy obligado a determinadas cosas que el derecho no nos obliga a ello, ¿no? Es decir, diría que hay una primera clasificación que distinguiría entre obligaciones morales y obligaciones civiles. Obligaciones morales son aquellas que nos obligan en conciencia. Cada uno, bueno, pues tiene una urgencia o una necesidad muchas veces imperiosa, porque una obligación jurídica es poner el papel de la hora, es una obligación jurídica. Oiga, usted estaciona su coche en una zona de aparcamiento regulado, entonces tiene la obligación de poner un papel. Atender a un amigo en una situación de grave necesidad para él, pues el derecho no se lo exige. Ahora, yo me siento un poco más compelido, bien es verdad que me siento también compelido y obligado a poner el papel de hora y lo pongo, pero, hombre, creo que las obligaciones morales no se pueden decir que son menores que las obligaciones jurídicas, ¿no? Son menores, mayores, depende, ciertamente, de qué tipo de obligación se trata. ¿Cuál es la diferencia entre una obligación moral y una jurídica? La moral nos obliga en conciencia y se acabó. La jurídica obliga porque el derecho te lo exige. Y en el caso de que no cumplas, pues tienes una sanción. Porque si tú aparcas el coche, no pones el papel de la hora y viene el que regula el estacionamiento y ve que no tiene papel, pues evidentemente te ponen un papelito en el parabrisas y te dice que tiene usted que pagar porque no ha cumplido con una obligación jurídica. En definitiva, ¿qué es una obligación jurídica? Aquella regulada por el derecho y que nos obliga jurídicamente y que por lo tanto es susceptible de reclamación. En este caso yo hablaba de una obligación que es de carácter administrativo, pero una obligación jurídica es si usted compra una cosa, se la entrega el vendedor, pero el precio de la compraventa queda aplazado, pues usted tiene la obligación de pagar el precio en el momento acordado, en las condiciones convenidas y en el lugar establecido. Entonces es una obligación jurídica. Si el vendedor, en el momento en que llega el cumplimiento de la obligación de pago de precio, no le pagan el precio, pues va a un juzgado y demanda por incumplimiento. Es decir, se puede ver en ese supuesto como se puede ver en un contrato de arrendamiento. Oiga, usted es inquilino, que se llama más bien arrendatario. Yo soy arrendador, yo le cedo el uso y disfrute de una vivienda. Usted queda obligado a pagar una renta de los 5 primeros días de mes. Si llega el 5.º día y no tengo el ingreso en cuenta, pues evidentemente presento una reclamación, que es demando por falta de pago en el arrendamiento. Bueno, ¿qué es una obligación jurídica? Una obligación jurídica es una obligación que el derecho nos constriñe. ¿Por qué digo constriñe? Es una palabra un poco en desuso, porque no se suele utilizar lo definido en la definición. Entonces no puedo decir es algo que el derecho nos obliga, ¿no? Pero oiga usted, si está definiendo obligación. Entonces el concepto de obligación es un concepto que el derecho asume de la vida social
y que después lo dota de contenido jurídico. ¿Cuál es la definición más clásica de obligación? Pues es una definición que está en las fuentes romanas, como casi todos los grandes conceptos están en las fuentes romanas. Entonces, las fuentes romanas, ¿a qué se llama fuentes romanas? Pues partes de fragmentos de obras de juristas de la época clásica. Entonces, la mayor parte de los conceptos, obligación, contrato, compraventa, arrendamiento, prenda, hipoteca, fianza, etcétera, heredero, legatario, derecho real, derecho de crédito, usufructo, propiedad, oiga, mire usted, todo, las grandes categorías son romanas, que han llegado hasta hoy con 2000 años de frescura y no hay manera de superarlas. Evidentemente después se ajustan a las necesidades del tiempo presente. Entonces el concepto de obligación está definido por la jurisprudencia romana. Dice vínculo jurídico por el que se nos constriñe, por el que quedamos obligados o compelidos, y no quiere usted decir constriñe porque le resulta un poco raro, pues compelido. Estamos utilizando sinónimos para evitar que quedamos obligados, ¿no? Quedamos compelidos a hacer algo un poco genérico, ¿no? Según las leyes de nuestra ciudad, decían los juristas. Si quiere traducirlo a lo moderno, dice vínculo jurídico por el cual quedamos compelidos a hacer algo de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico. Ese es el concepto de obligación. Quedamos obligados a hacer algo. ¿Frente a quién? Frente al acreedor. ¿En virtud de qué? De una relación jurídica entre nosotros, deudor, y el acreedor. Normalmente las obligaciones surgen de una relación jurídica, normalmente pueden surgir de otras causas. ¿De dónde procede la obligación? ¿Cuál es el origen de la obligación? Bueno, para hablar del origen de la obligación se suele hablar de fuentes de las obligaciones. Fuente, la palabra fuente hace siempre referencia de dónde procede algo, ¿no? Fuente, de dónde emana. ¿De dónde emana? Porque una fuente, oiga, todos los ríos tienen una fuente que es del manantial de donde surge el río, ¿no? Pues de dónde emana. Pues entonces vamos al origen. ¿Y de dónde procede la obligación? Bueno, pues como siempre, Roma, el mundo jurídico siempre Roma, pues Roma señaló 4 fuentes, 4 orígenes, 4 causas generadoras del vínculo obligatorio. Decíamos que la obligación era un vínculo que unía y ataba a 2 personas. Está muy bien dicho vínculo, vínculo que volvería un poco sobre el propio concepto, hablando ahora de las fuentes. Vínculo es algo que une o ata a 2 personas, vínculo. Pero lo que pasa es que es un vínculo jurídico. Es decir, puede haber vínculos no jurídicos, determinados vínculos. Es decir, la condición de compañero. Oiga, pues estamos juntos en un espacio en donde los dos prestamos un determinado servicio o trabajo. Pues es compañero. Amigo es otra cosa, ¿eh? Amigo es un vínculo superior a compañero, ¿no? Es otro vínculo entre 2 personas, ¿no? Somos personas siempre en relación con el otro. Es decir, hay un vínculo de parentesco que es natural, pero que después se le dota de contenido jurídico. Oiga, el parentesco puede ser consanguíneo o puede no ser consanguíneo. Los cónyuges tienen un vínculo de parentesco y no son consanguíneos. Pero lo normal, pues el vínculo de parentesco está basado en la consanguinidad. ¿Qué significa vínculo? Algo que une o ata a 2 personas. ¿Cuándo el vínculo es jurídico? Cuando el derecho toma ese vínculo y lo dota de contenido jurídico. Entonces, ¿qué es la obligación? Es un vínculo jurídico que ata a 2 personas. ¿Y de dónde procede el vínculo? Que es la pregunta de ahora. ¿De dónde procede? Bueno, pues los romanos decían que la obligación surge o bien verbis. Vamos a ver, yo digo verbis, pero los términos latinos que yo diga, los alumnos no tienen que saber latín porque esto no es una facultad de filología. Bien es verdad que el latín jurídico forma parte del acervo es una palabra un poco a lo mejor técnica, ¿no? Pues del conjunto de conocimientos que cualquier jurista culto sabe. O sea, que si dices verbis significa palabras, pero bueno, cualquier término latino no tenga ninguna necesidad de reproducirlo. Evidentemente lo podemos traducir, pero creo que para un estudiante de grado de derecho, claro, ciertamente, un magistrado, un abogado, todo el mundo pues todo el mundo, utiliza, bueno, ¿no? El vínculo procede o de las palabras, o de lo escrito, literis, o de la escritura, literis. Mejor, yo se lo traduzco siempre, verbis, o de las palabras, o de la escritura, literis, o de la entrega de una cosa. En latín, cosa es res con S. Por eso a los derechos reales son derechos sobre cosas. ¿Por qué se les llama reales a los derechos reales? Porque son derechos sobre cosas. Por eso se les llama reales. Entonces, o procede del pronunciamiento de palabras, verbis, o de la escritura, literis, o de la entrega de una cosa, re, o del consentimiento, consensu, o del consentimiento. Entonces, son las 4 causas que hacen surgir un vínculo obligatorio. Las 2 primeras que he enunciado, la obligación surja verbis, por el pronunciamiento de palabras, y que la obligación surja literis, como consecuencia de la escritura, bueno, pues dan lugar
a modalidades de fuentes de las obligaciones que son importantes en derecho romano y tienen su espacio en el programa de la asignatura, un espacio un poco reducido. ¿Por qué? Porque intentamos que nuestra disciplina sitúe al alumno en las mejores condiciones para estudiar el ordenamiento jurídico vigente hoy. Y como hay mucho contenido de derecho romano, que estudiando derecho romano estás estudiando derecho vigente, pues el derecho romano que no ha pasado como consecuencia de la recepción y de, por supuesto, llegar al Código Civil, el que no ha pasado y se ha quedado en Roma, por importante que sea, ya que la materia, evidentemente, pues es limitada, en el sentido de que esto no es un investigador de derecho romano que investiga todo las materias y las instituciones, sino que intentamos que el estudiante sentarle unas bases magníficas, óptimas, para ponerle en buena disposición de interpretar el ordenamiento jurídico vigente. Me parece más importante las dos categorías últimas que he dicho que las dos primeras. ¿Por qué? Porque cuando la obligación surge verbis, pues hay unos contratos contratos entre comillas, que se llamaban contratos verbales, que, tienen importancia en el mundo romano, pero no han pasado a derecho vigente. Entonces, pues los vamos a dejar por cuestión de selección. Los literis, pues lo mismo, ¿no? Es decir, los que surgen de la escritura. Entonces, quizás convendría fijarnos en las dos últimas categorías. Sí, el res y el consensus, ¿no? Eso, exactamente. Los contratos llamados reales, que hoy se les llama contratos reales, en Roma se les llamaba préstamos. Préstamos. La palabra préstamo ahora explico, y yo creo que les va a quedar un poquito claro, ¿no? Préstamo y consenso por consentimiento, préstamo. Pero si le parece, antes de entrar en estos contratos, pues ya que estamos hablando también de conceptos, hemos hablado del concepto de la obligación jurídica, pues hablemos del contrato también. Díganos algo sobre el contrato. Perfecto, me parece óptima su observación y me parece muy acertada y muy oportuna. Vamos a ver. Igual que dije que en las fuentes romanas hay una definición del concepto de obligación, tengo que decir que en las fuentes romanas no hay una definición del concepto de contrato. Los romanos eran muy pocos proclives a definir. Hay un texto de un jurista romano del siglo I que se llama Jaboleno, no hay que aprenderse el nombre para nada, pero un jurista del siglo I que dice: toda definición en derecho es peligrosa. Está muy bien dicho, porque, claro, definir es poner límites. En derecho es difícil poner límites a las cosas. Bien, es verdad que después hubo una tendencia y entonces hoy conocemos muchísimas definiciones fruto de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? El conjunto de estudiosos que han ido elaborando categorías, conceptos, sobre la base siempre de los textos romanos, que eran muy casuísticos, que era dar soluciones a problemas concretos. Los romanos sabían perfectamente lo que era la compraventa y no definieron la compraventa. Es que no les interesaba definir la compraventa. Por supuesto, presumían que cualquier persona que leía sus respuestas en un caso de compraventa sabía lo que era la compraventa, pero no tenemos una definición de compraventa como la concebimos hoy, ¿no? Que hoy la concebimos, por cierto, en base a que estudiamos cómo los romanos regularon la compraventa y sobre la base de cómo la regularon definimos la compraventa. Entonces, contrato, pues es un concepto tardío en la jurisprudencia romana. En principio solo se le llama contrato en sentido muy estricto, en principio solo se le llama contrato en Roma, en sentido muy estricto, a las relaciones jurídicas que generan obligación, pero que están presididas por la buena fe, con lo cual pues son los contratos consensuales y alguno más, como el depósito y la fiducia, son contratos en sentido estricto. Pero ampliando un poco la panorámica diremos, hay contratos reales, contratos consensuales. Los contratos reales es lo que los romanos, en sentido muy estricto, llamaban préstamo. Entonces, ¿qué es un contrato? Yo diría, es un acuerdo de voluntades, ¿no? Es un acuerdo de voluntades. Dos personas se ponen de acuerdo y convienen, el verbo convenir significa acuerdan algo. El modelo típico de contrato es compraventa. Oiga, yo tengo una cosa que quiero vender y usted tiene interés en comprar la cosa que yo quiero vender. Entonces, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? Pues nos ponemos de acuerdo en la cosa y en el precio. Si la cosa a usted le satisface, porque conviene a sus necesidades, y el precio a usted le parece razonable y está dispuesto a pagarlo, pues evidentemente hay un acuerdo de voluntades. Yo de transmitirle la cosa y usted de pagarme el precio que hemos convenido también, acordado entre nosotros, porque yo le puedo decir 100 y usted dice, no, yo le estoy dispuesto a dar 90. Y dice, pues por 90 también se la vendo. Perfecto, pues ya ha surgido. Entonces, ¿qué es el contrato? Un acuerdo de voluntades. Es decir, dos personas, normalmente es bilateral, aunque puede ser plurilateral. El típico ejemplo de contrato plurilateral sería la sociedad, en donde varias personas persiguiendo un fin común pueden ser 3 o pueden ser 3.000.
es decir, el contrato de sociedad. Pero los contratos que normalmente utilizamos, la compra-venta, pues hay un comprador y un vendedor. El arrendamiento, pues hay un arrendador y un arrendatario. El mandato, pues hay un mandante y un mandatario. Es decir, los contratos suelen ser bilaterales, aunque pueden ser plurilaterales. Entonces, yo creo que queda claro que es contrato. Es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones, ¿no? Si el acuerdo por sí mismo genera obligaciones, eso se llama contrato consensual. No se necesita nada más. Si se necesita algo más que el acuerdo, entonces se llama real, que necesita entrega de la cosa, y eso se llama préstamo. Creo que queda claro el concepto de contrato, más o menos. Sí, yo creo que sí. Y entonces, ya que nos ha hablado de los contratos reales, préstamos, y de los contratos consensuados, ¿nos puede decir algo más, ampliar alguna cosa? Sí, sin duda. Pues vamos a los contratos reales, llamados préstamos en Roma, pero también llamados por parte de la romanística, de la doctrina romanística, a veces contratos reales. Bueno, contratos reales, yo dije préstamo, y dije, bueno, vamos a definir qué es préstamo. Una persona, si le dicen, ¿qué es un préstamo? Bueno, pues en principio nos parece que un préstamo es una cosa, un acuerdo, en virtud del cual una persona entrega a otro una cosa. Si dijéramos el concepto más elemental de préstamo que conoce casi todo el mundo, pues prestar un libro, prestar un coche. Oiga, un amigo a otro, pues le hace favores y dice, ¿vas a utilizar el coche el fin de semana? No. ¿Me lo puedes prestar para ir a un viaje de necesidad o uno de placer? ¿Me lo puedes prestar para ir a la costa? ¿Cuándo? Pues el viernes. ¿Y cuándo me lo devuelves? El domingo por la noche. Yo lo voy a tener en el garaje. ¿A un amigo se le debe prestar un coche? Hombre, pues en principio, salvo que nos cause un daño, perjuicio o irrogue una consecuencia grave para nosotros, bueno, pues en principio pues uno lo puede prestar. A lo mejor es más fácil prestar un libro, ¿no? Prestar un disco, prestar lo que sea, ¿no? Un DVD. Oye, mira, te dejo esta película porque es preciosa, me ha encantado y te la presto. Entonces, ¿qué es un préstamo? Un acuerdo entre dos personas, el que presta y el que recibe el préstamo. Al que presta se llama prestamista, aunque, como aquí estamos en ámbito jurídico, realmente la palabra que se utiliza en el ámbito jurídico es mutuo, palabra menos conocida que préstamo. El que presta se le llama prestamista o mutuante, palabra jurídica mutuo. Estamos para aprendices de juristas, mutuo. El que recibe el préstamo, mutuante, mutuario. Mutuante, el que presta, mutuario, el que recibe el préstamo. Eso es un préstamo de uso. ¿Te dejo un libro? Sí. ¿Por qué? Porque me ha gustado y te lo recomiendo. ¿No lo vas a comprar? Pues yo te lo dejo para que lo leas. Entonces, ¿para qué te lo dejo? Para su uso. ¿Cómo se usa un libro? Leyéndolo. ¿Cómo se usa un CD? Oyéndolo. ¿Cómo se usa un DVD? Pues viéndolo, evidentemente. Entonces, ¿tú qué haces? Una vez que lo usas, me lo devuelves. Y ya está. Eso es el mutuo. ¿Y si te pido que me prestes dinero? Es otro. Perfecto. Es una pregunta que me encanta. Porque también se dice, ¿me puedes prestar un poco de dinero? Sin duda. Es que me entusiasma porque es que pone el dedo en el punto exacto en donde hay que distinguir los dos tipos de préstamo. Es lo mismo prestar un libro que prestar 10 euros. He venido al trabajo sin cartera, me la he olvidado. Y entonces tengo necesidad de comer en el trabajo y entonces voy a comer un menú del día y entonces necesito 10 euros. Y entonces, oye, ¿me puedes prestar 10 euros? Es lo mismo. La naturaleza jurídica de prestar un libro es equivalente, análoga a la naturaleza jurídica de prestar 10 euros. No para nada, a pesar de que el pueblo en general, que significa persona lega en derecho, utiliza la voz préstamo para prestar 10 euros que para prestar un libro. Y voy a explicarlo. Cuando prestas el libro, es un préstamo de uso. Se llama comodato. Estuve hablando que el préstamo puede ser mutuo, pero es mutuo solamente en el préstamo de consumo, no en el préstamo de un libro. Que quede claro, el préstamo de un libro se llama comodato. Una persona presta una cosa para que ése la use y una vez que termina el uso se la devuelve. Al que presta se llama comodante y al que recibe se llama comodatario, aunque se le llama préstamo en todo caso. El préstamo de 10 euros no se presta para el uso, sino que se presta para el consumo. ¿Por qué? Porque el dinero no se puede usar, sino que se consume. ¿Y cómo se consume? Gastándolo. Y entonces, en ambos casos, se genera una obligación, que es devolver lo prestado. Pero claro, en el libro, en el DVD, en el CD, en el coche o en lo que quieras prestar, porque
puedes prestar cualquier cosa. ¿Un abrigo? Un abrigo, un barquito de vela, que yo tengo atracado, si es que tuviera la suerte de tener un barquito de vela atracado en puerto y yo no lo voy a utilizar. Pues te lo presto este fin de semana para que navegues tú con él. Yo te lo presto. Si cobro por prestártelo, que no sería un préstamo, sería un arrendamiento de cosa. Entonces, yo te cedo el uso de la cosa a cambio de una renta, sería un arrendamiento. Pero cuando se presta el barco de vela, el coche, el libro o el CD, se devuelve lo mismo. Se devuelve el mismo coche, el mismo barco de vela, el mismo CD, el mismo libro. Cuando se prestan 10 euros, se devuelven otros 10 euros, no los mismos, porque los mismos los has gastado. Es decir, si tú devolvieras el mismo billete que te han prestado, no hubieras pedido en préstamo el dinero, salvo que llegues al restaurante y un amable compañero te invite a comer y entonces no los uses. Pero no sería un préstamo. El préstamo de dinero es, devuelves, Roma decía, el tantuntem e iusdem generis et qualitatis, no se preocupen, que es otro tanto del mismo género y de la misma calidad. Entonces, el préstamo de consumo devuelves otro tanto, no lo mismo, sino otro tanto. Y hay una diferencia muy grande, que creo que debe ser muy subrayada. En el préstamo de uso, que es el comodato, lo que transmites es la posesión, la mera tenencia, la tenencia. Yo te dejo el libro, deja de estar bajo mi disponibilidad y pasa a estar a la tuya. En el préstamo de 10 euros transmites la propiedad. La propiedad. ¿Por qué el otro puede gastarse los 10 euros en la cafetería para pagar el menú del día? Porque es dueño de los 10 euros. Y como los gasta, tiene que devolver otros 10 euros. O sea, que no es lo mismo prestar el libro, que es un préstamo de uso, en donde lo único que recibes es la posesión del libro, la utilización del libro leyéndolo y devuelves el mismo libro, que prestar en un banco, vas y pides un préstamo, y lo que haces es un mutuo. Y entonces te da el banco 10.000 euros o 100.000 euros, y tú tienes que devolver otros tantos más los intereses pactados en el plazo convenido. Pero devuelves otro tanto de lo que te han prestado, no lo mismo que te han prestado. En cambio, en el libro sí. Y el último préstamo es el préstamo llamado de garantía, que se llama prenda, la prenda. ¿Para qué se utiliza la prenda? Yo creo que los conceptos jurídicos son tan familiares a las personas que aún sin estudiar derecho, la gente tiene alguna noción de lo que es cada una de las categorías que Roma configura y que después de 2000 años se han vuelto tan familiares que nos son absolutamente corrientes en la vida cotidiana. Si una persona pide un préstamo a una entidad, a la entidad lo que le va a importar mucho es qué garantía le da de devolución. Oiga, me deja en préstamo, que sería mutuo, 100.000 euros. Y la entidad inmediatamente dice, oiga, ¿y qué garantía me da de devolver? Entonces hay dos tipos de garantía. Que presentes a un fiador, que es una persona que en el caso de que tú no lo devuelvas o en el mismo plano que tú, se compromete con el banco a devolver la misma cantidad prestada, o que des algo en garantía, pero que des algo, una cosa. Entonces, la primera forma, bueno, la más la evolucionada que surge ahora es la prenda, y después aparece la hipoteca, ¿no? La menos evolucionada es la prenda. La primera que apareció es una que se queda en el mundo romano, hablamos de prenda. Me presta 100.000 euros. Entidad dice, ¿qué garantía me da usted de devolución? Y digo, bueno, pues yo le traspaso un bien de mi propiedad. Hombre, si pido 100.000 euros va a ser muy difícil, ¿eh? Vamos a bajar a 5.000 euros. Oiga, yo le traspaso un bien de mi propiedad. ¿Puedo tener alguna cosa de 5.000 euros? Hombre, pues no la tiene mucha gente, ¿no? Pero tendría que ser una joya buena, un cuadro, una escultura, algo de valor, ¿no? De especial valor, ¿no? Que valga 5.000 euros, ¿no? Porque, claro, la prenda funciona para préstamos cantidades pequeñas, ¿no? Porque ¿quién tiene una cosa de más de 6.000 euros en su casa para trasladársela al banco? Y entonces usted la tiene en su poder, la guarda en su caja fuerte, y cuando yo le pago el capital prestado, usted me la devuelve. Eso funcionaron así el origen de los Montes de Piedad, que son las cajas de ahorro, que ahora se han trasladado todas a la condición de bancos por razón de una regulación bancaria. Pero es el origen del Monte de Piedad. Yo voy con una cosa, la pongo encima de la mesa del prestamista y digo, ¿cuánto me da por eso? Pero no la estoy vendiendo, simplemente le estoy diciendo, oiga, deme una cantidad de dinero a cambio de esto que le doy en garantía. Cuando yo le pago esa cantidad de dinero, él me devuelve la cosa. Los libros empeñados en el Monte de Piedad
canción de tuna compostelana, y los libros empeñados en el Monte Piedad. Yo voy con un libro, el estudiante va con un libro y dice, ¿cuánto me da por eso? Y dice, 20 euros. Ah, perfecto, pues el lunes se los devuelvo. Y entonces el estudiante que deja el libro el viernes, porque no va a estudiar el fin de semana, se debe estudiar un poco el fin de semana, pues deja el libro el viernes y lo recupera el lunes. Entonces, ¿qué pasa? Que el prestamista tiene una cosa que vale al menos 20 euros y que en el caso de que recibió el préstamo no se lo devuelve, tiene una garantía que es la prenda. Pues estamos llegando casi al final y no hemos hablado de una parte muy importante como son los contratos consensuales, que ya nos ha mencionado y nos ha adelantado, ¿no? La compraventa, el arrendamiento, mandato y sociedad, ¿no? Sí. Pues algunos rasgos característicos, unas básicos. Notas. Mientras que los tres anteriores, que se llamaban préstamos o contratos reales, no se perfeccionaba, que significa el contrato llamado real, no queda perfeccionado, que significa no surge la obligación hasta que no hay entrega de cosa, hasta que yo no pongo en las manos del que recibe la cantidad de dinero o el libro o la cosa dada en prenda, no surge en él la obligación de devolver. En el contrato consensual, por el mero consentimiento, yo acuerdo con usted comprar una cosa, usted acuerda conmigo vender esa misma cosa. No es necesario ni que yo le transmita la cosa, ni que usted me pague el precio para que el contrato sea válido. Queda perfeccionado, que significa es ya válido, y surgen de él obligaciones por el mero acuerdo de compra y venta. A diferencia del préstamo, que hasta que no hay entrega, no surge la obligación. ¿Cómo va a surgir la obligación de entregar algo que todavía no se ha recibido? Porque en el prestamista entrega, el prestatario tiene que devolver, pero oiga, un momento, tendrá que devolver porque ha recibido. Pero en cambio en la compraventa no. Yo pongo un cartel en un piso de mi propiedad y pone se vende. Un señor sube, lo ve, le gusta y me dice, ¿cuánto vale? Yo le digo el precio y me dice, perfecto, o me dice, le doy un poco menos y yo digo, de acuerdo. Y entonces hacemos un papel, pero es que es necesario hacer un papel. Oiga, la forma que es hacer el papel es para garantizar un poco más el acuerdo de voluntades, pero el contrato se perfecciona por el mero consentimiento. Si yo dijera, no, queda comprado, y el otro dijera, queda vendido, el mero acuerdo de voluntades era perfecto. El vendedor está obligado a entregar la cosa en el plazo pactado y el comprador está obligado a pagar el precio en el plazo pactado. Normalmente en un contrato de compraventa se suele hacer de la siguiente manera. El cartel está puesto, yo subo, veo el piso, me gusta, me dice el precio, lo acepto y le doy una cantidad en concepto de arras. Es lo que normalmente se suele hacer. Él retira el cartel de se vende. Y entonces, esas arras son confirmatorias normalmente. Bueno, pues pueden ser penitenciales, entonces las partes son penitenciales, se pueden echar para atrás en el sentido de deshacer el acuerdo con el hecho de perderlas, ¿no? Entonces, y después uno queda en un notario para otorgar escritura pública, pero todo lo hace porque quiere inscribir en el registro de la propiedad y solamente se inscribe con escritura pública el piso a su nombre. Y entonces digo, lo compro hoy, pero el vendedor dice, no, pero mire usted, es que yo el piso estoy viviendo en él y no se lo puedo entregar hasta el 1 de julio. ¿Por qué? Porque el 1 de julio me trasladan a otra ciudad y yo entonces me voy, pero hasta el 1 de julio no. Pero el piso ya queda vendido hoy, por el mero acuerdo de voluntades. Entonces el 1 de julio él tendrá la obligación de entregarme llaves, que es una tradición simbólica. Por las llaves yo me hago, cuando me las entrega, propietario del piso. Y yo tengo la obligación de pagar, si lo he pactado así. También podía pactar un precio aplazado y yo tengo obligación de pagar el precio. Pero ¿cuál es la clave del contrato consensual? Y así funciona el arrendamiento, el mandato y la sociedad, que por el mero acuerdo de voluntades entre comprador y vendedor, entre arrendador y arrendatario, entre mandante y mandatario o entre los socios entre sí, el mero acuerdo de voluntades genera la obligación. En el caso de la compraventa de entrega de cosa, paga de precio. En el caso del arrendamiento, de transmisión del bien en alquiler a cambio de una renta. En el caso de mandato, de que uno le encarga a otro hacer una gestión en interés normalmente del primero. En el caso de una sociedad, oiga, nos ponemos de acuerdo 10 personas para constituir una sociedad con o sin ánimo de lucro. La sociedad funcionará el 1 de enero del próximo año, pero la sociedad queda constituida hoy. Pero en cambio, su eficacia se puede dilatar en el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro tiempo, donde el catedrático Fernández de Buján nos ha ofrecido una panorámica general sobre las obligaciones y contratos. Categorías romanas que todos conocemos, pues forman parte de nuestra cultura y que con los ajustes necesarios siguen estando presentes en la actualidad. Todo lo que nos ha dicho
Ha sido muy interesante y espero contar con su colaboración para otra ocasión. Gracias por venir. Muchísimas gracias.